Química. Lección 2. Estructura atómica. Contenido. El átomo y configuración electrónica. El átomo. Un átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia, sin perder las propiedades de un elemento químico. El término átomo significa indivisible. Los átomos están formados por partículas subatómicas. Las tres principales son: 1. El protón. Se encuentra en el núcleo del átomo y contiene una carga positiva. 2. El neutrón, que también se encuentra en el núcleo y no tiene carga. 3. El electrón, que orbita alrededor del núcleo y contiene una carga negativa. Los átomos tienen tres características principales: el número atómico, el número de masa y el peso atómico. Estas se determinan de acuerdo con las partículas subatómicas que contiene el átomo. 1. El número atómico se refiere al número de protones que contiene un átomo en su núcleo. Esta característica diferencia a unos elementos del otro. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, por lo tanto, su número atómico es 8. Si a este mismo átomo se le agrega un protón más, este se convertiría en un átomo de flúor, que tiene un número atómico de 9. Por el contrario, si le restáramos un protón a un átomo de oxígeno, se convertiría en un átomo de nitrógeno, que tiene un número atómico de 7. 2. El número de masa se calcula sumando el número de protones y el número de neutrones que tiene un elemento. Este valor determina el isótopo correspondiente. No te preocupes, más adelante profundizaremos en el concepto de isótopo. 3. El peso atómico representa el promedio ponderado del número de masa de todos los isótopos de un mismo elemento. Esta característica es de suma importancia, ya que se utiliza para calcular pesos moleculares. Como mencionamos, los elementos se definen de acuerdo con el número de protones que contienen. Sin embargo, en un mismo elemento puede variar el número de neutrones y electrones sin que éste deje de ser el mismo elemento. Cuando esto sucede, se pueden formar iones o isótopos. Los iones son un tipo de átomo de un mismo elemento en el cual el número de protones difiere del número de electrones, creando un átomo con una energía neta positiva o negativa. El proceso de ionización ocurre cuando el átomo recibe suficiente energía para desprender o recibir uno o más electrones. Un átomo que pierde un electrón adquiere carga positiva y se le conoce como catión, mientras que un átomo que gana un electrón adquiere una carga negativa y se le conoce como anión. Por ejemplo, un catión de cobre más 2, que tiene un número atómico de 29, tendría 29 protones y 27 electrones. Por otro lado, los isótopos son un tipo de átomo de un mismo elemento en el que el número de neutrones es distinto al número de protones. Por ejemplo, los isótopos de hidrógeno son el protio con 0 neutrones, el deuterio con 1 neutrón y el tritio con 2 neutrones. Los tres contienen el mismo número de protones, es decir, 1. Modelo cuántico ondulatorio. A principios del siglo XX se lograron grandes avances en las teorías del modelo cuántico ondulatorio, que según el consenso actual de los científicos, es aquel que nos ayuda a entender la estructura y composición de los átomos. Este modelo fue desarrollado de acuerdo a los estudios de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Además, se utilizó el trabajo de otros científicos, como Pauli y Heisenberg. La configuración electrónica. La configuración electrónica es un concepto del modelo cuántico ondulatorio. Este se refiere a la forma en la cual los electrones de un átomo se acomodan en los distintos niveles energéticos. Para llenar los niveles energéticos de electrones y, por lo tanto, establecer la configuración electrónica de un elemento, se debe de seguir una secuencia jerárquica a lo largo de una tabla de niveles energéticos llamada diagrama de Moeller. En este modelo se acomoda la energía atómica de la siguiente manera. Existen 7 niveles energéticos representados por números y 4 subniveles energéticos representados por las letras S, P, D y F. Cada subnivel se puede llenar de un número específico de electrones. En el subnivel S caben 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D caben 10 electrones y en el F caben 14. Por ejemplo, el cobre tiene un número atómico de 29. Si seguimos el diagrama de las diagonales, vemos que los niveles 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2 se llenan completamente y sobran 9 electrones que irán en el siguiente nivel 3d9. De esta manera, la configuración queda así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9.
Para confirmar que la configuración es la correcta, sumamos cada uno de los superíndices y el resultado debe de ser 29, es decir, 29 electrones repartidos en sus niveles energéticos, que corresponde al número atómico del cobre. Repasemos los contenidos de la lección 2. Vimos que un átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia sin perder las propiedades de un elemento químico. Hablamos de las 3 partículas subatómicas más importantes: el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa y el neutrón con carga neutra. Mencionamos los conceptos de número atómico, de número de masa y de peso atómico. El número atómico es el número de protones que posee un elemento. El número de masa es la suma de protones y neutrones, y el peso atómico es el promedio ponderado de los números de masa de un mismo elemento. Aprendimos acerca de los isótopos e iones, que son tipos de átomos de un mismo elemento que varían en el número de neutrones y o de electrones. Por último, revisamos las formas en las que se representa un átomo por medio de modelos y configuraciones electrónicas según la forma en la que se distribuyen los electrones en los distintos niveles de energía. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips, y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.